Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Quién ha regresado hoy? El querido Profe Goro. ¿Qué fue de su vida, Profe Goro, todos estos meses? Un placer, Guido, estar de vuelta. Varias cosas, algún viaje, después rutina, trabajo, lamentablemente, que se le va a hacer. O sea, es un careta, trabaja, digamos. No es un rockero. Careteo que trabajo. Bueno, ahí ya unos cuantos, ¿no? Seríamos en esa... me animaría a decir la gran mayoría de la población. Exactamente. Mundial, muy jugado. Sí. Muy bien, muy bien. Hoy nos vamos a meter en un tema muy especial, ¿sí? Es uno de los principales himnos de esta banda en cuestión, que es una banda icónica, obviamente. Estamos hablando de Iron Maiden, como vieron en la miniatura. ¿Y por qué elegimos esta canción? Bueno, porque era uno de los temas más esperados para ser tocados en vivo, ¿no? Por los fans, ¿no? Para ser escuchados en vivo, no tocados, perdón. Y después de tantos años de espera, nos encontramos que Iron Maiden está tocando esta canción, Alexander the Great, por primera vez en esta gira, actualmente. Gente afortunada la que la está viendo ahora, ¿no? Exactamente, sí. Me acuerdo, esta gira empezó, bueno, hace un par de meses, y no me acuerdo exactamente, pero creo que era República Checa, bueno, algún país ahí de centro-norte europeo. Y fue como la bomba, ¿no? Claro, la primera noche que apareció nadie podía creerlo, estaba todo el mundo en éxtasis, me acuerdo todo el mundo comentando en las redes sociales. Alexander the Great, como ustedes ya saben, es un tema que pertenece al disco Somewhere in Time, editado en 1986. Es el tema que cierra el disco, uno de los discos más emblemáticos de la banda. ¿Te gusta el disco? Sí, casi te diría que la etapa clásica de Maiden creo que está en mi top 3 tranquilamente. ¡Upa! Bueno, acá ya hicimos el top 3 de, perdón, ¿no? Con qué está detrás de cámara. Obviamente consumiendo sustancias, con sus fans, ¿no? Porque claro. Keke es un tipo, digamos, una locura absoluta. Y creo, recordame si habías puesto en el top 3 el tuyo, Somewhere in Time, ¿no? No, yo me acuerdo que había surgido en los dos Seven Son of a Seven Son. Sí. Y no sé, alguno de Number of the Beast, seguramente. De mi parte creo que era Power Slave, The Number of the Beast y Seven Son of a Seven Son. Sí. Y quizás Somewhere in Time está en mi bonus, quizás no, estoy seguro. Está ahí nomás. Yo me acuerdo que cuando arranqué con Iron Maiden, que fue bastante después que vos, me acuerdo que Somewhere in Time fue uno de los discos que más me impactó. O sea, el disco en general, y tenía en particular Wasted Years. Y después, bueno, el cierre con Alejandro el Grande, es como, mierda. Impresionante. Y te quería preguntar en relación a eso, ¿no? O sea, estamos más que analizando la letra, es un reportaje de Martín, al profe Goro. ¿Te sedujo Iron Maiden, digamos, ¿te sedujo en ese aspecto histórico? ¿O no? ¿Fue la música y después descubriste, mirá estos tipos, loco? No, creo que mi relación siempre creo que es primero con la música. Después por ahí vienen las letras, pero mira, más temprano estábamos discutiendo con algunos amigos, o gente que simula ser amiga, si tal o cual canción es un himno del rock, y me lo argumentaban por el lado de la letra. Y yo le dije, bueno, está bien, es un punto, a mí la música de este tema me convence muy poco. El tema en cuestión era God Gave Rock and Roll to You de Kiss. Que no es de Kiss, es un cover. ¿Es un cover? Es un cover. Bueno, para mucha gente piensa que es de Kiss, pero bueno, que aunque se popularizó. De hecho fue un soundtrack de una película, pero bueno, no es de Kiss. Claro, y o sea, para ser buenos, y porque estamos en un canal de metal, no me voy a meter con Kiss, que encima vos sos particularmente admirador. Que termina con sangre acá. Claro. Metete. Digamos que él, dije, este tema para mí no es un himno, pero me dijeron, no, bueno, pero habla de la cosa alfar, y me dije, bueno, ok. Pero para mí viene la música primera. Ahora, después sí, con Maiden empecé a fijarme un poco, y sí, está la cosa de Alejandro el Grande, The Trooper con la Guerra de Crimea, que ya va a tener su episodio, sin dudamente. Y sí, como decíamos en el primer capítulo, ¿no? ¿Qué género oculto el metal? ¿Viste? La referencia histórica, la referencia literaria, vale la pena. Che, y yo por ahí que soy medio lego con esto. El tema, aparte de Somewhere in Time,
fue medio un quiebre por el tema de los sintetizadores. Claro, que después se potenciaron en el disco posterior, ¿no? Saben Son of a Seven Son. Pero Claro. bueno, sí. Fue un disco que se ochentizó, pero no porque Iron Maiden no tenía ese sonido clásico de las bandas de los 80, sino porque se ochentizó, digo en lo que es la época en general de la música o de la cultura pop, digamos, por llamarlo así muy ligeramente, ¿sí? Claro. Pero, si te parece, vamos a meternos Vamos, en la cómo letra. no, cómo no. Todo esto gira en torno a Alejandro Magno, ¿sí? Alexander the Great, el hijo del querido Filipo, ¿no? Y te la dejo ahí. Bueno, a ver, Alejandro Magno, podemos tirar un título, el pibe de oro, que debutó en primera a los 20, ganó todo y después de una vida de excesos murió a los 33. Exactamente. Tempranamente. Barrilete cósmico, podríamos decir. Vivió bien Cristiano. Sí. Cristiano. No, Cristiano no. Cristiano no todavía era, Cristiano no era. Todavía no. Pero bueno, la pasó bien el muchacho. Posiblemente, sí. Si la guerra era una actividad que disfrutaba, la pasó muy bien porque de esos 33 años, 13, digamos, los vivió en campaña militar. A ver, sí, Alejandro de Macedonia nació en el año 356 a.C., en lo que era el reino de Macedonia, que no corresponde a el país actual, Macedonia, sino a una región histórica, que sería un poco el norte de Grecia y quizá abarca un poco de lo que es por ahí lo que es Bulgaria y lo que es la ex república yugoslava de Macedonia, que mirá cómo es la cosa, que Grecia le hizo como una disputa de copyright durante varios años diciéndoles, no, ustedes no pueden llamarse Macedonia porque Alejandro Magno en realidad era de la cultura griega, y finalmente Macedonia se tuvo que cambiar, creo que el año pasado o el anterior, el nombre a Macedonia del Norte. Exacto. O sea, ya no se pudo. Pasa que esa ex provincia yugoslava, al ser parte de una región geográfica de Macedonia, se tuvo que inventar prácticamente una historia nacional y dijeron, bueno, Alejandro de Macedonia. Pero la verdad que Alejandro de Macedonia nació en lo que hoy es Grecia, en lo que por otro lado en ese momento el mundo griego no era un estado unificado, sino un mosaico de ciudades-estados, reinos, repúblicas, todos cada cual con su territorio más bien chiquito y su propio sistema de gobierno, ¿no? Unidos por una cultura más o menos en común, con una serie de idiomas y dialectos emparentados, y una serie de fusiones culturales, entre otras la de las migraciones de los pueblos indoeuropeos alrededor del 1500-1200 antes de Cristo, que significaron un impacto muy grande en una franja de territorio que va desde lo que hoy es incluso Italia hasta la India. O sea, una serie de pueblos que salieron de algún lugar de Asia Central y migraron en muchas direcciones. Bueno, una de estas fue Grecia, y de alguno de esos pueblos, entre lo que más o menos ha podido establecer la arqueología y la antropología, fueron los macedonios, que podríamos decir eran unos especies de primos de los griegos clásicos, claro, como los atenienses o los espartanos, suponete. Pero que bueno, que hablaban un idioma parecido, adoraban a los mismos dioses, eran parte de la cultura helénica. Bueno, cuando nace Alejandro, estamos hablando a mediados del siglo IV a.C., ya habían pasado las guerras entre la gran potencia oriental de la época, que era el imperio persa de la dinastía aqueménida, la gente de Ciro el Grande, Darío el Grande, ¿sí? Todos reyes también, como se llamaban todos igual, Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes, de esos 4 nombres no salían. Que se habían conquistado casi todo el mundo conocido, pero habían rebotado contra Grecia. Contra los minúsculos estados griegos, por varias razones, no habían podido. Y después de esas guerras con Persia, en Grecia vino la etapa de la hegemonía ateniense, el famoso siglo de oro de Atenas, la época de Pericles, una guerra con Esparta, la guerra del Peloponeso, que la deja de capa caída Atenas y la reemplaza con la hegemonía espartana. Sí, bueno, entonces iba la hegemonía de una ciudad griega a otra, y mientras el reino de Macedonia se iba haciendo más fuerte, hasta que Filipo II lo que logra es imponer él su hegemonía sobre las demás ciudades-estado griegas, ¿sí? Ahora, el problema era que el mundo griego tenía, por esta particularidad justamente de ser una serie de estados muy chiquitos,
como que le quedaba chico o sea, le quedaba chico el sistema como para conseguir algún tipo de estabilidad. Entonces lo que les hacía falta era expandirse hacia afuera. Claro. Eso es lo que decide hacer una vez que es asesinado Filipo II, en circunstancias que nunca se quedaron totalmente claras. Hay El varias padre teorías. del hombre en cuestión, ¿no? Claro, el padre que tenía hijos con varias esposas. Sí. ¿Sí? Bueno, se sospecha, y es una teoría bastante plausible, firme, sí. claro, que ese asesinato lo haya orquestado la propia madre de Alejandro, Sí. para que el trono lo heredara Alejandro y no alguno de sus hermanastros. ¿Sí? Y esto, bueno, De hecho, perdón, ¿no? Me vas a corregir, Sí, sí. estaban separados los padres, medio que lo mandó al exilio a la mujer, Filipo. hubo algo con de el hijo, eso, con el sí, hijo, ¿no? ahora no me acuerdo con Vale, precisión exilio, qué entre será. comillas, el exilio. Sí, digo. estaban ahí en la órbita, pero digamos que habían caído del favor de la corte. Claro, o sea, claro. Alejandro no Exacto. era el que tenía todos los números para heredar. Bueno, es una teoría posible de que el asesinato se haya debido a eso. Pero bueno, lo cierto es que Alejandro llega al trono con 20 años. Entonces ahí entramos un poco en la letra que dice, llegó al trono de Grecia y juró liberar toda Asia Menor. ¿Sí? Porque el mundo griego incluía lo que hoy es la costa oeste de Turquía. Toda la Grecia jónica, bueno. Perdón, paréntesis, Sí. ¿no? La letra tiene algo interesante, que es como súper cronológica, ¿no? La letra de la Claro, canción, es como claro. una mini clase de historia, me parece fantástica la letra en el sentido de que si querés algo resumido y contundente y claro, es la letra de esta canción, realmente. Bueno, es lo bueno de que Bruce Dickinson sea casi un colega. Claro, Pues, exacto, él exacto. perfectamente también podría Tal estar cual. acá y podríamos estar discutiendo Sí. de música y de historia. Quizás nos cobran algún que otro dinero por estar acá, pero bueno, eso es otra cuestión. Bueno, ¿Qué se equipa? charla, Ya se sabemos charla. qué equipa. Claro. Muy bien. Bueno, entonces sí, Alejandro con un gran simbolismo de decir, así como el imperio persa nos invadió a nosotros, los griegos, ¿sí? Griegos en el sentido amplio, dice, bueno, yo voy a tomarme la revancha y voy a invadir a los asiáticos, a los extranjeros. También con una cosa de ir a continuar, digamos, la herencia de la guerra legendaria de Troya, ¿no? Claro. Así como, bueno, había sido destruida Troya, es como, bueno, yo voy a ir para el lado contrario. O sea, desde Troya voy a arrancar hacia el mundo conocido. Entonces creo que la primera se dice, la letra creo que dice, en el 334 derrotó decisivamente a los ejércitos de Persia, eso se refiere a la batalla de Isos, Sí. una de las primeras batallas de la larga campaña que emprendió Alejandro. De ahí encaró para Egipto y fundó, como dice la letra, una ciudad que se llamaba Alejandría, ¿sí? en un rapto así de modestia. Sí, está muy Eh, bien. Inspirado, ¿eh? ¿Eh? Inspirado. Claro, Inspirado, no puede ser claro, inspirado. absolutamente. Bien. De hecho, fundó más de una ciudad llamada Alejandría. En todas sus campañas, que abarcaron desde Turquía hasta lo que hoy es el norte de la India, Pakistán, Afganistán y otros países del sur de Asia Central, Ujú. el tipo terminó fundando 17 ciudades que se llamaban Alejandría. Está bien. Sí, como para decir, bueno, acá mando yo. Claro, ¿Viste? claro. Y después dice, en el río Tigris, creo, sí, va en Tigris River, ¿no? Sí, bueno. sí. Se encontró de nuevo con el rey Darío, el Darío III del Imperio Persa, y lo venció de nuevo en la batalla de Arbelas. ¿Sí? Arbelas, también conocida como batalla de Gaugamela, que es un nombre por ahí un poco más célebre. Una batalla también muy célebre donde el ejército persa aparentemente superaba en número al ejército macedónico. Sobre las cifras, digamos, de la cantidad de soldados hay que tener cuidado porque las fuentes antiguas, sobre todo tipo las de Heródoto, a quien se lo llama el padre de la historia, pero también podríamos decir que fue el primer gran chamullero de la historia. También. O sea, digo, porque Heródoto, digamos, exagera algunas cosas y admite como ciertas cosas fantásticas y otras más posibles las descarta como fantasía. Bueno, supuestamente, digamos, no sé, el ejército persa era gigantesco y el ejército macedonio muy chico. Es muy probable que fuera más numeroso el ejército persa, pero ganaron los macedonios.
¿Por qué? Porque los macedonios introdujeron en ese momento una reforma militar que era la lanza larga, pero la sirisa me parece que se llama en el idioma de ellos, que eso les permitía mantener a raya a la caballería persa, que podía ser caballería literalmente de caballos propiamente dichos, o de camellos, o de elefantes o lo que fuera. Sí. Y también mantener a raya a los carros de guerra, que hasta ese momento eran una de las armas de la guerra antigua más importantes. Y también, bueno, las innovaciones tácticas, algunas cosas de formación, de marcha, de maniobra en el momento en el campo de batalla. O sea, Alejandro, si bien digamos, no era el tipo más creativo para fundar ciudades, sí fue un genio militar, que de hecho, como decíamos al principio, no solo debutó de pibe y ganó todo, sino que además se retiró invicto. O sea, jamás perdió ninguna batalla. Las ganó todas, a veces al mayor precio, otras veces a menor, pero ganó. Pero salió victorioso. Claro. Invicto como el Tolo Gallego en River en el Apertura 94, por Claro, ejemplo. Un O, muchacho que está claro que es hincha de River, ¿no? claro, bueno, o para ser demagógico como el San Lorenzo de los Matadores o el Boca de Bianchi, Apertura 94. Muy bien, muy bien. Ahí fue más democrático. Claro. Bueno, justamente hablando de la antigua Grecia, No me va, Platón. no va a venir a decir que Alejandro Magno era de River, no va a inventar semejante payasada. Bueno, en ningún lado dice que no lo fue. Bueno, No, pero yo te iba a decir que, bueno, vos decís lo mío fue más democrático. Platón, que hablaba de las formas de gobierno, diría que lo mío es la deformación de la democracia, que es la demagogia. exactamente. Claro. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, sí, el triunfo en Gaugamela / Arbelas, como les guste más, significa el colapso definitivo de Persia y la entrada del ejército macedonio en la gran ciudad que era Babilonia, ¿no? Que era una de las grandes ciudades del Oriente Medio, una ciudad que a esa altura ya tenía como 1500 años de historia, de ser un centro religioso y político importantísimo. También en el camino la letra habla del helenismo y su forma iluminada. Bueno, no siempre tan iluminada, porque Alejandro también una de las cosas que hizo fue, como venganza simbólica de la destrucción de Troya y también, y no tan simbólica, de la destrucción de Atenas durante la Segunda Guerra Médica, ¿sí? la que tal vez la gente por la cultura popular la conozca por la historieta 300 de Frank Miller, historieta que yo personalmente no recomiendo. Les recomiendo mejor Mort Cinder de Argentina, Héctor Germano Estergel, Alberto Breccia, una belleza. Sí, que tiene un capítulo dedicado a las Termópilas y los 300 espartanos. Bueno, como venganza, digamos, de los hechos de esas guerras, Alejandro también destruyó Persépolis, que era una de las capitales del Imperio Persa, ¿no? De la que hoy efectivamente solo quedan las ruinas en lo que hoy es la República Islámica de Irán. Bueno, y digamos, es el colapso del Imperio Persa, que queda incorporado ahora al nuevo Imperio Macedonio, y Alejandro, dale que va, sigamos. Ya que estamos, claro. Vamos más allá. Y llega hasta lo que hoy es Afganistán, creo que anduvo por lo que hoy es Uzbekistán también, y llega hasta el río Indo. ¿Sí? ¿Toda esa región de Uzbekistán también? Porque es grande, digamos, o parte. Una parte sí, como el sur. Aparte que medianamente estaría poblado en ese momento, porque ya siguiendo al norte era territorio masino. Exacto. De Afganistán también, creo que no lo conquistó todo lo que corresponde al Afganistán actual, Okay. Pero eran las provincias orientales persas, y a ver, siempre Asia Central, lo que ha tenido a lo largo de toda la historia es que eso era un nudo de comunicaciones, ¿sí? de transporte comercial, de ideas también. Y llega hasta el río Indo, ¿sí? Que queda actualmente, que hoy el Indo creo que queda dentro, el Valle del Indo creo que queda dentro de lo que es Pakistán, pero también sus fuentes llegan a la India, y en ese momento, digamos, había reinos de lo que era la cultura de la India, con también los cuales luchó, ganó, logró hacer pactos con algunos reyes y príncipes que se le sometieron. Y el tipo decía, bueno, vamos, sigamos. Y ya, digamos, después de 10 años de campaña que habían empezado en lo que hoy es Grecia, hasta Pakistán. Y el problema es que los muchachos estaban cansados. Sí, claro, los pibes dijeron, nos sacaron a pasear un rato y de pronto
Claro. Medio mundo, negro, ¿qué pasa? Claro, mamá, como hacía Carlitos Balá, mamá, ¿cuándo nos vamos? Claro, ya está. Claro, y bueno, y el propio ejército le dijo, no, bueno, basta, macho. También lo dice la letra, cansados de la... de la guerra, el poder, la gloria, no me acuerdo las palabras. Sí, exacto, pero sí. Sí, el ejército, digamos, le reunió a sus delegados sindicales, hizo un petitorio y amenazó con paro y movilización. Hizo huelga de lanzas. El ate de Alejandro Magno. Claro, exactamente. Sí, la Unión de Obreros de la Construcción del Reino Macedónico. Qué lindo, qué lindo. Comercio, todo. Muy bien. Entonces, bueno, efectivamente, Alejandro tuvo que recular y decir, bueno, volvemos. Se dice que, entre otras cosas, no volvió por mar, sino por tierra como una especie de castigo a sus soldados por haberse insubordinado y por no haber querido seguir. Entonces, hicieron un viaje de regreso muy arduo a pie, recorriendo también lo que es Pakistán e Irán, hasta llegar nuevamente a Babilonia, donde, bueno, ahí sería tiempo de barajar y dar de nuevo, si no fuera porque, por una enfermedad que nunca se supo cómo la contrajo, Alejandro murió a los 33 años en Babilonia. En el medio también quedan otras anécdotas que dice la letra. Una es la del nudo gordiano. También en los inicios de la campaña se supone que había un carro de guerra atado con un nudo muy complejo, que el desafío era, bueno, el que logre desarmar este nudo va a conquistar el mundo. ¿Sí? Entonces muchos habían probado y fracasado, y Alejandro la resolvió fácil cortándolo de un espadazo. Está perfecto. ¿Sí? Claro, simple. No, claro. Dijo, tac, que pase el que sigue. Muy bien. Lo cual, bueno, quedó un poco como metáfora para la historia de cómo, digamos, a veces algunos problemas políticos muy anudados hay que resolverlos de un tajo. ¿Sí? Y después, una cuestión interesante es esto que dice que, por un lado, la difusión del helenismo. ¿Qué es el helenismo? Es una cultura que en todos los lugares que fueron conquistados por Alejandro se produjo una fusión cultural entre los elementos griegos y los elementos nativos. ¿Sí? O sea, hubo una fusión entre lo que era la cultura griega y la cultura persa, la cultura griega y la cultura india. ¿Sí? La cultura griega y la cultura del antiguo Egipto, Sí. O sea, toda una mezcla, un sincretismo, si se quiere. Y además la letra dice, abrió el camino para el cristianismo. Ese es, sí, justo, claro, hacer esa pregunta, exacto. Claro. Sí. ¿Cómo lo ves eso? Sí, en el largo plazo podría, o sea, a ver, siendo que Dickinson es un tipo serio y estudioso, bueno, se podría decir que quizá exagera, pero un poquito. A ver, estamos hablando de 300 años antes del supuesto nacimiento de Jesús y la difusión. Ahora, lo que sí es cierto es que en la antigüedad, digamos, estas expansiones territoriales y estos contactos entre pueblos, y cuando digo contactos no digo necesariamente contactos pacíficos, pero bueno, una vez que se hace la conquista y se calman las cosas, la vida sigue. Y lo que hay es un intercambio que no es solo comercial, hay una circulación de ideas. ¿Sí? Claro. Por eso Asia Central, digamos, es una región tan importante hasta la actualidad, ¿no? Toda esta historia de la ruta de la seda histórica. Bueno, por ahí no solamente pasaban caravanas comerciales, sino que circulaban ideas. O sea, gente que se conocía, gente que se interpenetraba en las culturas. Entonces, bueno, sí, el hecho, digamos, de que se haya producido un contacto más profundo entre lo que en ese momento era el mundo europeo y el mundo asiático, y siendo que el cristianismo nació dentro de esos márgenes, y bueno, sí, a su manera, muy lejanamente, este intercambio, esta circulación de ideas estaba vigente en el momento que apareció el cristianismo. Desde ese punto de vista se puede decir que, bueno, que es bien tomada la licencia. O sea, si es una licencia, digamos, para la letra, bueno, sí, está bien, es correcta, de alguna manera. No, y después la otra cuestión interesante es que Alejandro de Macedonia, uno de sus maestros fue el filósofo griego Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia. El padre Filipo lo manda a estudiar, ¿no? Claro. Medio que lo obliga, digamos, pero bueno.
Claro, Creo claro. que hizo negocios y tener de hombre de profesor, ¿no? Entre otros, claro, qué época para estar vivo, ¿no? Tu profesor era Aristóteles, Nada más ni nada menos. Lo puede poner en el currículum tranquilo. En Facebook, en el Facebook Sí. de la época que estudié con Aristóteles. Claro, literalmente en un muro lo tallaban Ya en está. piedra. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora lo interesante es que aprendió de Aristóteles, pero no aplicó todo. Porque una de las particularidades de la filosofía política de Platón y de Aristóteles era que la cuestión de la ciudadanía, de quién pertenece a nuestro ámbito político, que en la antigua Grecia, de nuevo, era la ciudad-estado, que era un ámbito pequeño, siempre terminaba con una idea de que la ciudadanía era una cosa restringida. Solo atenienses de nacimiento, solo nacidos de madre ateniense, y los demás, bueno, son bárbaros. Sí, bárbaros en tanto extranjeros, no necesariamente violentos o primitivos, pero son bárbaros que no entienden nuestro sistema de gobierno. Los persas, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Que sin embargo también eran dueños de una enorme cultura. Bueno, esto digamos lo plantea un profesor que escribió un clásico manual de teoría política, el norteamericano George Sabin, y que su manual de historia, que es un libro clásico de los estudios de derecho y de ciencia política, dice que en realidad con Alejandro es la primera vez que lo que podríamos llamar la civilización occidental, que nace en la antigua Grecia y que nace como un anexo de lo que era la civilización predominante en ese momento, el mundo del antiguo Oriente y el antiguo Egipto, ¿no? Bueno, por primera vez la civilización occidental se impone a la oriental. Ahora, en esa imposición Alejandro rompe con esta idea de el ciudadano es solamente un grupo exclusivo, sino que por primera vez piensa en términos de comunidad universal. O sea, todo este imperio gigantesco, bueno, de alguna forma todos vamos a estar incorporados, sobre todo los nobles, y por eso es que hizo casar a muchos de sus oficiales, que eran nobles macedonios, con princesas de Persia. ¿Sí? Como para formar un linaje, o sea, como una fusión entre, bueno, las líneas reales y que de ahí saliera otra realeza, con la idea de, bueno, abarcamos todo. ¿Sí? Que claro, desde el punto de vista, era una ruptura con las ideas de Aristóteles. No sé si lo pensó tan conscientemente, pero en la práctica se trató de eso. Fue la primera vez que se hizo y este concepto, digamos, se trasladó después al Imperio Romano, que fue el siguiente gran imperio surgido de la civilización occidental, y en parte también se mantuvo durante el medioevo dentro de la idea de la comunidad universal cristiana. ¿Sí? Así que bueno, ya ven que el legado de Alejandro siguió varios siglos. Más allá de que en lo inmediato, Alejandro murió sin consolidar del todo su gobierno, no dejó un heredero claro. Tenía un hijo más bien chico con Roxana, que era una princesa persa, que si le tenemos que hacer caso a la película se parecía a Rosario Dawson, pero no creo que haya sido que tuviera ese aspecto. Pero bueno, al no haber una sucesión clara, rápidamente su imperio se rompió en otros reinos donde sus generales lucharon por el poder y ninguno pudo salir totalmente victorioso. O sea, Egipto se fue por un lado con Ptolomeo, Persia y la Mesopotamia quedaron bajo los descendientes de Seleuco, de ahí el imperio Seleucida, y después, bueno, aparecieron otros reinos helenísticos en lo que es Turquía y en lo que es Grecia, e incluso en las provincias de lo que es Afganistán, la India, existió lo que se conoce como el reino greco-bactriano, ¿sí? Que duró también unos cuantos siglos después de Alejandro Magno, que era esto que decíamos, un reino en Asia, indio, pero con cultura griega, ¿sí? Una fusión. Así que bueno, dejó huella en la historia, don Alejandro, y entre otras cosas inspiró el cierre de un disco en 1986 de Iron Maiden. Absolutamente. Poquita cosa. Sí, un tema... No podía ser un tema malo digamos, ¿no? Porque claro, tenés un personaje muy pesado, no hay muchas canciones que lo aborden, digamos, a lo largo de la música popular, que lo aborden de la forma que lo aborda Iron Maiden, ¿no? Claro, no, y aparte, digamos, a lo largo de la historia, un montón de grandes líderes, conquistadores, siempre tuvieron, digamos, a Alejandro como inspiración. Claro, o sea, Julio César, en parte, conquista la Galia, porque ya para el este no tenía mucho donde avanzar, pero era, bueno,
ya soy más viejo que Alejandro, tengo que hacer una gran conquista Claro. que me dé prestigio. Luis XIV, ¿sí? De Francia, el gran rey francés del siglo XVII, también en todos los cuadros que se hizo pintar, en los murales, los techos y demás del Palacio de Versalles, tiene una cosa todo el tiempo de la identificación con la grandeza de Alejandro, ¿no? Luis XIV también un rey muy belicoso, que también logró grandes triunfos para Francia. Entonces, la fascinación con Alejandro está ahí y de hecho todavía hoy se lo estudia en las academias militares de todo el mundo. Así que bueno, sí, un personaje importante de la historia. Sí, los músicos decían, si yo fuera Alejandro viviría como él. Totalmente, sí, un tipo, no sé si un rockero, pero... Y vivió intensamente y murió joven, no es del club de los 27, pero... Bueno, profe, muchísimas gracias por haber reaparecido. Un placer. Estábamos muy preocupados, pagamos el rescate. Sí. Pagamos el rescate. Sí, una docena de facturas. Exactamente, fue así, mordidas. Claro. Mordidas. Y es un placer grande para nosotros que estés de vuelta acá. Y yo sé que es un placer mucho más grande para vos compartir un momento conmigo. No en el canal, sino conmigo en particular. Por supuesto, sí, un gran placer realmente estar de vuelta y bueno, ya vendrán nuevos episodios. Exactamente. Stay metal.